El sexto ángel, que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, azufre, humo y azufre, Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a las serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy interesante esta lectura y el tema que trae esta lectura, ahorita lo van a ver. Pero antes de empezar esta enseñanza, vamos a poner este servicio en las manos de Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Oramos al Señor? Padre, en esta hermosa mañana te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Aquí es donde venimos a aprender de ti, Señor. Aquí es donde adquirimos, Señor, oh Padre, palabras de vida eterna para nuestras vidas, Señor. Aquí es donde nos fortalecemos, Señor, oh Padre. En esta mañana, Señor, te pedimos por todo el cuerpo de liderazgo, cada uno de los líderes, cada uno de los maestros, pastores que van a estar enseñando a niños, a jóvenes y a cada uno de tu pueblo, Señor, oh Padre, que lo estarán ministrando para que sea edificado, Señor, el cuerpo de Cristo. Lo ponemos en tus manos. Aún también, Señor, los que estarán mirando este sermón por internet, los que vienen en camino, Señor, te pedimos, Señor, oh Padre, que tú te glorifiques, Señor. Los que vienen en camino, que lleguen con bien a tu casa, Señor, para escuchar tu palabra, y los que estarán viendo este sermón por el internet, Señor, sean ministrados, Señor. En tu nombre, Señor, todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasamos a nuestro hermano Damián, que va a traer la enseñanza. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Dios les bendiga, hermanos, buenos días, ocupen su lugar, siéntense. Bienvenidos a una clase más de este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a continuar, estamos en la segunda parte del capítulo 9 de Apocalipsis, y de hecho abarca lo que es la sexta trompeta, ¿verdad? O el juicio de la sexta trompeta. Cuando vemos esto, no podemos evadir o dudar, ¿verdad?, de que la humanidad se encuentra entre 2 poderes, o mejor dicho, 2 poderosas esferas, ¿verdad?, espirituales opuestas una de la otra, ambas tocando o involucrando tanto la tierra como el hombre en este aspecto. Y cada una de esas esferas opera o trabaja para conformar o para adoptar o para adaptar o para formar al hombre en sí mismo de lo que va a ser. Y a medida que éste cede a una o a otra esfera de estas que vamos a mirar aquí, se convierte o se convertirá en un compañero de Dios o en un compañero de Satanás. Se convertirá en un compañero de los santos ángeles o en un compañero de los demonios. Se convertirá, podemos decir también, en compañero de los santos que adoran a Dios aquí en la tierra, o en compañero de pecadores que detestan a Dios aquí en la tierra. Ahora, cuando vemos esto, creo que no podemos dudar el hecho o la realidad, ¿verdad?,
de estas dos esferas y que el error más fatal que cualquier ser humano puede cometer es ignorar esa realidad y optar por continuar su vida como la ha llevado hasta hoy en día, sin interesarle, sin importarle quién es Dios. Ahora, una de estas esferas está el cielo, que está llamando a los pecadores a través de Jesucristo, a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo. La otra esfera es el infierno y está llamando a los hombres a través de Satanás y sus demonios. Desafortunadamente, parece ser que la voz de Satanás o de sus demonios, que la voz de esa esfera que llama al infierno parece ser más fuerte, más atractiva, más seductiva que la voz de los predicadores. No sé si por ejemplo, cuando tenemos acá California, cada vez que presenta un terremoto, las ciudades donde hay terremotos o fuertes, no huracanes, esos vientos fuertes que traen problemas como Oklahoma, tiene una sirena que les anuncia, viene un tornado, ¿verdad? Y esa sirena chifla o pilla o pita, lo que usted entienda, y alerta a los ciudadanos de que se protejan porque viene peligro. Bueno, creo que las sirenas del infierno pronto sonarán mucho más fuertes y atraerán a más gente a la perdición. Apagarán o opacarán la voz de los predicadores y aquellos que anuncian la misericordia, la gracia de Dios para salvación de esto que viene. Y digo, desafortunadamente, las voces de estas sirenas se escucharán más fuertes que las de los predicadores. Y toda esta gente, o la mayor parte de la gente, acudirá, atenderá a esa voz seductora del infierno. Ese es el tema, precisamente, del capítulo o de estos versículos que tenemos esta mañana. El tema del infierno sobre la misma tierra. La sexta trompeta sonará y luego dice ahí, masacre demoníaca sobre la tierra. Desafortunadamente, quienes han ignorado, quienes han rechazado, quienes se han burlado, quienes han pisoteado el Evangelio de Jesucristo, a este tiempo sufrirán grave consecuencia. Y lo triste del asunto es que fuera para que después de que vean todo este juicio, todas estas cosas que vienen sobre ellos, corrieran y se arrepintieran. Pero no, notará usted que dice que sus corazones se endurecerán más y renegarán blasfemando aún contra el Dios del cielo. Bueno, vamos a ver este asunto aquí esta mañana. Y la quinta trompeta, miramos que versículos primeros del capítulo 9, suena y luego dice allí que habla de tres ay o tres estas como quejas. De hecho, la palabra ay es muy difícil de traducir de griego al español porque simplemente es como una queja, como un dolor por lo que está sucediendo. Entonces, suena la quinta trompeta y la primera de tres aflicciones, de tres ay. La primera, ustedes recordarán que las primeras cuatro trompetas tenían que ver como se describe en el capítulo 8, juicio sobre la tierra, el mar, el agua dulce, sobre el cielo, cayeron estrellas. Todo el universo físico está siendo juzgado ahí. Todo el universo físico ha sido dañado por ese juicio. Pero las últimas tres trompetas se llaman los tres ayes, porque son juicios más aterradores, más terribles, más dolorosos, por decir así. El quinto sello involucraba una horda o un gran número de demonios que salieron, recuerdan, del pozo del abismo. Como tipos langosta, lo describió como lo describe Juan, con cara de hombres, cabello como mujeres, vimos todo eso. Y estos corrían desenfrenadamente por toda la tierra, haciendo daños a los hombres que no tenían el sello de Dios durante 5 largos meses. Tuvieron que soportar todo ese tormento, todo ese dolor. Ahora llegamos al segundo de esos problemas, de esos hay. Y versículo 13 dice ahí, el sexto ángel sonó la trompeta. Ahora, recuerdan que
que el capítulo 8:2 miramos de estos 7 ángeles que están frente a la presencia de Dios. Hablamos de ángeles que están preparados, listos únicamente para el llamado ese que Dios tiene. Hablamos de ángel de presencia. Bueno, eso lo notamos tiempo atrás. Pero versículo 13 del capítulo 9 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, el primer punto al que quiero llevarlos para desarrollar este tema, y ojalá termine esta porción, lo dudo porque es muy, muy extensa. Y el primer punto al que quiero llevarlo es que veamos eso, la liberación de estos 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Ahora, hay cosas muy importantes aquí que de hecho no voy a acabarlo esta extensión ahora, pero voy a ir calmadito porque hay cosas muy importantes que tenemos que mirarlas a la luz de lo que es la Escritura y sobre todo retroceder un poquito al Antiguo Testamento y mirar qué es lo que Juan está mirando ahí. Y es asombroso esto para mí como estudiante de la Biblia es asombroso, porque Dios desde el comienzo que le da a Israel la estructura, cómo hacer aquellas cosas para el tabernáculo, las vemos acá en Apocalipsis nuevamente, algo muy importante. Entonces, tengan paciencia, no se duerman, no se aburran. Estos temas calmados a mucha gente le aburre, créame. Pero si usted es estudiante de la Biblia, a usted le va a interesar, ¿verdad? Entonces, la liberación de estos 4 demonios. El sexto ángel toca la trompeta. Repito, 5 han sonado, los juicios han sido, muy, muy inconcebibles, casi difícil de describir en lo que está sucediendo en la tierra a este momento. Dios está juzgando al hombre, acuerde de eso, ¿okay? Y vaya, con una ráfaga de juicios muy, muy, muy drásticos. Y todo, repito, es debido al pecado. No se nos olvide eso. Entonces, la llamada del Señor a juzgar la tierra. Ahora, una de las cosas que siempre cuando hablamos de este tema con gente, sobre todo que son muy legalistas, bueno, no legalistas, sino que son más filósofos, usan mucho la filosofía y el common sense, dicen en inglés, ¿verdad? No pueden aceptar o no pueden creer, no pueden asimilar que Dios vaya a hacer algo así. Y luego sale con la palabra: me parece muy injusto que Dios haya hecho a la humanidad para luego destruir la humanidad. Es lo primero con lo que la gente sale. Ahora, ¿cómo me explicas tú que Dios, que es amor y que Dios hace a la humanidad, vaya a destruir la humanidad? Precisamente por eso, porque como Dios la hizo, Él tiene el poder y la soberanía de hacer lo que le dé su regalada gana con ellos. Así de fácil. Pero si oye muy crudo, esa es la realidad, hermano. Si le trata usted de decir lo que Pablo dice a los romanos, no lo van a entender. Pablo en el capítulo 1 empieza a decirnos ahí que debido a que estos queriéndose hacer sabios, queriendo ser como Dios, queriendo conocer más que Dios, se hicieron necios. Y su necio corazón los volteó, que en vez de creer en Dios, creyeron en las criaturas. Entonces, debido a todo eso, vemos esos juicios sobre la tierra. Entonces, ya para este tiempo, las plantas, los animales, el mar, el agua dulce, el cielo, recuerdan, incluso todo eso ha estado en un caos sobre la tierra. El infierno se abrió y lo dice que arrojó, por así decirlo, ¿verdad?, millones de demonios cautivos que habían sido o que habían estado atados ahí. Y salieron para hacer daño a esta tierra, pero aquí viene algo más para ser desatado. Uno dice, cuando ya se abre el infierno, el foso del abismo, y sale todas estas criaturas como una nube que se llenó el cielo como si fuera humo de la gran cantidad de demonios que salía de aquel pozo del abismo. Y dicen, no puede haber más. Y estos han estado atados, han estado en prisión por todos estos siglos, son sueltos, pero ahora el versículo 13 nos habla de otros 4 más. Y interesante porque aunque son 4 los que están atados, pero estos 4 tienen otra gran cantidad de demonios que van dirigiendo ellos mismos. No, vamos a notarlo aquí. Dice uno, ¿de dónde sale tanto demonio? Esto parece casi como
como un asunto de ficción, hermano Damián. ¿Sabe que cuando Satanás se rebeló, se trajo un tercio de aquellos ángeles? Y la Biblia nos habla que hay millares de ángeles en el cielo. Entonces, de esa millarada que hay, se trajo un tercio de aquellos. Entonces, cuando vemos esto, dice uno, casi parece increíble creer esta cosa. Pero lo que Dios hace es increíble, es imposible que lo pague el hombre. Por eso es que cuando vemos esto, el infierno arroja este montón, pero 4 seres más para ser desatados, y luego note esto, y lanzados sobre la tierra. ¿Sí? Ahora note la voz que sigue al sexto ángel. Dice ahí, y el sexto ángel, dice, tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ahora, el texto solamente dice, escuché una voz. Y yo quise investigar para eso, pero no encontré más que la pura voz. Allí, ¿verdad? Dice que y simplemente habla de una voz única, singular, lo que enfatiza una voz que sale de aquel lugar. Quizás pienso yo y quiero creer que es la voz del Cordero que sale de aquel lugar, el Cordero que está delante del trono junto con el Padre. ¿Por qué? Porque después de todo es Él quien está ejecutando el juicio. Y creo yo que esa es la voz que da la orden a aquel ángel al tocar la trompeta y dice, suelta los 4 ángeles. Y este es interesante porque habla ángeles. Y dice uno, bueno, si son ángeles han de ser buenos, ¿verdad? Porque son 4 ángeles que están atados en aquel altar. Pero lo interesante es que estos son 4 demonios, ángeles caídos, que están atados para un trabajo especial, para un día especial, para un año especial, para un momento específico que Dios tiene para los juicios de la tierra. Quizás, digo yo, la voz del Cordero. Entonces, dice ahí, da una orden, y la orden es, suéltalos, suelta a estos 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Ahora, lo que quiero enfocar aquí, en este punto aquí, es de dónde viene la voz. Y ahí es donde quiero meterme un poquito, y no quiero dormirlo aquí porque tengo que ir a historia, al Nuevo Testamento. Y miren, esto es lo interesante de la Biblia, ¿ok? Cuando nosotros creemos o queremos creer o nos gusta creer en Dios, necesitamos conocer la Biblia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo, y no me quiero salir del tema, solamente introducción a esto. Pablo nos habla de la armadura del cristiano acá en Efesios, nos habla del calzado del evangelio, ¿ok? ¿Y qué pensamos cuando vemos esto? ¿Verdad? No quiere decir que traigamos unos zapatos de charol o unos zapatos con casquillo para protección, pero ¿de qué está hablando ahí? Y la única forma de identificar y aclarar todo aquello es ir a la Escritura. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es precisamente identificar de dónde proviene la voz que está o que sale de aquel lugar. ¿De dónde proviene? Dice que proviene del altar de oro de en medio de los 4 cuernos que tiene aquel altar de oro. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo creo que si Juan o si el Espíritu Santo no hubiese querido que analizáramos eso, simplemente hubiese dicho, y se oyó una voz y dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Pero cuando ya nos dice del medio o del altar de oro, de entre los cuernos del altar de oro, salió aquella voz y dijo, suelta a estos demonios. Entonces creo que es interesante y es importante observar que proviene precisamente de los 4 cuernos del altar de oro que está delante del trono de Dios. Pero ahora, ¿qué es ese altar de oro? ¿Qué significa? ¿Qué significaba para Israel? ¿Y qué significa para nosotros hoy en día? ¿Sí? Observe, proviene de uno de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ahora, Juan ya ha visto este altar en el capítulo 6, versículo 9, ¿cierto? Versículo 9 al 11. Recuerda que dice que había debajo del altar. ¿Las almas de qué?
de aquellos que habían sido ¿qué? Muertos a causa de ¿qué? Del testimonio de la palabra de Dios. En el capítulo 6, versículo 9 al 11. Pero también dice algo más. Y clamaban, ¿por qué? Por venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, oh Dios Todopoderoso, vengarás? Y empieza a hablar. ¿Sí? Clamaban por venganza. ¿De dónde venían? Del altar de oro. ¿Sí? O sea, de allí venían esas voces, de allí venían, estaban clamando tocante a aquello. Y de hecho, el altar del incienso, porque ese ángel va ahí, le echa un poco de incienso, toma de aquel incienso, toma las brasas y luego arroja algo sobre la tierra. Entonces, de acuerdo al Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento, el altar del incienso era donde surgían ¿qué? Las oraciones por misericordia, las oraciones por gracia. ¿Sí? El sacerdote 2 veces al día iba a aquel altar, uno en la mañana, otra en la tarde. ¿Sí? Y significaba que eran las oraciones de los santos, ¿sí? Y que a través del incienso, que a través de lo que el sacerdote hacía, subían aquellas oraciones a la presencia de Dios. Pero, note, eran por misericordia, era por gracia, era por perdón. ¿Sí? Ahora, aquí en Apocalipsis vemos esto y vemos que se ha convertido en un altar ya no de intercesión, sino en un altar donde surgen oraciones de venganza. Interesante. El Antiguo Testamento se usaba para intercesión. Ahora, estamos hablando aquí de los juicios de Dios sobre la tierra. No se pierda sobre eso. No me he salido del tema. Es interesante notar esto. No me he salido ni me voy a salir. Me voy a ubicar ahí. Nada más que voy a durar un poquito más. Ahora, yo no tengo la culpa de que ustedes puedan estudiar. Ahora ustedes me escuchan. ¿Sí? Yo lo hice por ustedes. Ahora me escuchan. A ver cómo le hacen, hermanos. Entonces, esas oraciones en el Antiguo Testamento era para intercesión. Recuerden, una vez en la mañana, otra vez en la tarde. Una vez al año, Yom Kippur, entraba el sacerdote al lugar santísimo, tomaba de aquello que estaba en aquel altar afuera y lo presentaba dentro del lugar santísimo una vez al año para intercesión, para suplicar por el perdón de pecado de todo Israel, una vez al año. Pero día con día presentaban este incienso en oración de súplica, de misericordia, de gracia de parte de Dios. Es el mismo altar de oro el que Juan está mirando acá, repito, pero ahora los que están clamando allí ya no están pidiendo misericordia. ¿Están pidiendo qué? Venganza. Vaya notando eso, no se me vaya a perder, ¿ok? Ahora, originalmente, un lugar donde el pueblo de Dios iba acá en el Antiguo Testamento simbólicamente, ya que los sacerdotes, repito, tomaban el incienso simbólicamente, harían su trabajo que tenían que hacer, ¿sí? Pero repito, vamos a ver acá, nuevamente, en el capítulo 8 de Apocalipsis, vemos nuevamente ese altar. Y un ángel en el altar, dice, llenando su incensario con incienso, ardiendo, según el capítulo 8, versículo 5, y luego dice, lo arroja sobre la tierra. ¿Y qué sucede sobre la tierra? ¿Qué sucede sobre la tierra? Cae fuego, un gran terremoto, sacó de la tierra, juicio. Ahora, vaya notando que aquel lugar que era para pedir misericordia, aquel sacrificio, aquel evento simbólico para misericordia, para perdón, ahora se está convirtiendo en un lugar de juicio. Porque está clamando por venganza. Y ahora, no solo un altar de venganza, note, sino también en realidad un altar de juicio. Porque cuando el ángel arroja aquellas brasas, sucede eso en la tierra. Entonces, el altar creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque comienza a desarrollarse en su significado lo que en realidad Dios tenía acá enfrente. Eso sería, repito, una réplica de lo que Juan está viendo en su visión. La visión que Juan está viendo en esta visión del altar en el cielo es una réplica del mismo altar que Israel por años atrás estaba recibiendo o había recibido en el libro de Éxodo. Ahora, hermano, ¿por qué tenemos que ir hasta Éxodo? Vayamos a Apocalipsis y entramos con lujo de detalle. Ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos, ¿sabe?
Nos gusta la guerra, nos gusta el fuego, nos gusta que haya, pero necesitamos saber por qué, cómo, cuándo, dónde, a quién. ¿Sí? Entonces, Éxodo capítulo 30, no tengo el tiempo para leerlo con lujo de detalle, pero anótelo allí, pero solamente para revisar algunos detalles y rapidito, porque creo que sería muy útil para esto que estoy hablando. Ahora, escúchenme más un momentito sobre esto y luego entramos revuelta a los 4 demonios del río Éufrates, porque ustedes están tan deseosos por los demonios. Miren cómo somos, hermano. Qué curioso, ¿verdad? Usted a la gente, háblele de una conferencia para aprender la Biblia, no viene nadie. Pero hable de una conferencia de liberación de demonios, se llena todo. Están más interesados por los demonios que por la Biblia. ¿Cómo ven? Qué irónico, ¿verdad? Bueno, vamos a Éxodo 30 sobre el altar original de incienso de Dios, o que Dios describió para ser colocado dentro del tabernáculo. Éxodo capítulo 30, versículo 1, se lo voy a comenzar a leer. Dice, harás también un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. De 1 codo será su longitud y de 1 codo su anchura. Será cuadrado. Y de 2 codos su altura, sus cuernos serán de una pieza con él. Versículo 3. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados alrededor y sus cuernos, y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar dentro del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Ahora, recuerde, en el santuario interior, o sea, la parte del santuario, el lugar santísimo, era donde estaba el arca del pacto. Inmediatamente fuera del lugar santísimo, o sea, fuera del velo que separaba a los hombres de Dios, porque el lugar santísimo es donde se encontraba el arca del pacto y no tenía acceso al hombre a entrar a aquel lugar. Únicamente lo hacía ¿quién? El sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, era el único que entraba al lugar, pero en el lugar exterior, o sea, donde estaba la congregación, donde se reunían para el sacrificio, ahí se llamaba el lugar santo. Y solo el sacerdote, repito, podría ir ahí. El sacerdote podría ir al lugar, repito, ahí hacer el trabajo y luego ir al lugar santísimo. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? 1 de la tarde. Perdón, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, justo antes de la presencia de Dios, repito, antes de entrar al lugar santísimo, está el altar de bronce donde se llevaba aquello, el altar de oro, antes del lugar santísimo. Quiero que me vaya siguiendo. ¿Por qué está diciendo eso, hermano Damián? ¿Qué representa un altar? Sacrificio. Siempre el altar va representando sacrificio. Entonces, váyame siguiendo, ¿ok? Porque necesito llevarlo allá para llegar acá, ¿de acuerdo? Muy lento, ¿sí? Justo antes del velo, justo antes de la presencia de Dios, está el altar de oro del incienso que debía colocarse frente al velo. Repito, separaba a los hombres de llegar directamente acá. Solamente llegaba Aarón presentando la ofrenda, Aarón, en este caso el sumo sacerdote, los descendientes de Aarón, presentando la ofrenda por el sacrificio, presentando la ofrenda del incienso, o sea, haciendo aquello que fuera como una oración, y una vez al año es que entraba, tomaba de la sangre de aquel lugar, de aquel sacrificio, el altar de bronce, y luego la metía, entraba al arca del pacto y esparcía. Váyame siguiendo. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. No se podía llegar al altar, al lugar santísimo, al arca del pacto, sin sacrificio, si no había derramamiento de sangre. Me va siguiendo, ¿verdad? La única forma de acceder a Dios
aún a través de la oración, a través del incienso, era a través de un sacrificio. Estaba el altar de bronce donde se llevaba a cabo, que era más grande, el sacrificio, donde se llevaba a cabo también, donde se quemaba el animal, donde se quemaba todo aquello, pero dentro cuando se sacrificaba aquel animal, había ciertas cosas que el sacerdote debía hacer, y lo que quiero que entendamos es esto, que para poder tener acceso a Dios, se requirió de sacrificio. ¿Me explico? Cuando se celebraba la fiesta de la expiación, nuevamente era un sacrificio que se llevaba a cabo para expiar los pecados de todo Israel. Estamos en la escena de Apocalipsis y Juan está mirando nuevamente, repito, el mismo tipo de altar que está en el Éxodo, que representaba tanto la oración, que representaba tanto la misericordia, que representaba tanto buscar, hallar el favor de Dios. Acá está nuevamente en el cielo, pero ya de ese altar, ya de ese lugar, no viene misericordia, no viene gracia, viene juicio sobre la tierra. ¿Y qué es lo importante aquí, hermano? ¿O por qué nos quiere llevar allá? ¿Sí? Porque sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Y desde un principio aquello denunciaba precisamente al Cordero de Dios. Pero ahora el Cordero de Dios ya ha sido crucificado, ya ha sido sacrificado, ya está a la diestra del Padre. Ahora está ordenando la orden porque toda aquella gente ha ignorado el sacrificio único, perfecto de Cristo Jesús. Y el resultado de todo ello, lo que un día fue misericordia, lo que un día fue gracia, lo que un día oyó favor, ahora se ha tornado en juicio. ¿Me está siguiendo? Y es del mismo altar, es del mismo lugar donde Dios proveyó, preparó para que así nosotros tuviéramos acceso a Él. Y sin embargo, de ese mismo altar está saliendo el juicio. ¿Saben por qué? Porque el día de hoy el Cordero de Dios está todavía como abogado intercediendo por la humanidad. Pero ese día será el juez que por haber rechazado ese mensaje traerá la aflicción sobre la tierra. En la misma voz del Cordero, diciendo: suelta el juicio sobre la tierra, porque estos han ignorado, han pisoteado, han rechazado la gracia y la misericordia de Dios. Ahora les espera una horrenda y terrible cosa de juicio. Wow. Versículo 10 dice ahí de acá de Éxodo: Aarón hará esta expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Una vez al año. Ahora, sí, lo que está diciendo era que aquellas oraciones podían elevarse por la misericordia, por la súplica, por la gracia, por la bendición, ¿sí? Pero solo bajo la base del sacrificio. Ahora repito, se ha volteado y todo eso viene bajo la base del mismo sacrificio que han pisoteado, que han ignorado, que han rechazado, que se han burlado de Dios y que ahora están pagando o pagarán la consecuencia. Entonces, muy claro el asunto a cómo nos lleva Dios y a lo que ve Juan allá en ese altar. Hay una cita más que quiero llevarlo aquí ya para terminar y continuar con lo que sigue acá, ¿sí? Aquí estamos hablando ya en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 adelante, ya estamos hablando del fin de la misericordia para esta gente. Aquí se termina todo aquello. Se ha acabado. La paciencia de Dios se ha agotado al parecer aquí. Ahora viene el juicio sobre el rechazo, viene el juicio sobre el abandono o sobre la ignorancia o sobre el ignorar el Evangelio de Jesucristo. El libro de Hebreos es muy claro cuando nos habla el escritor de Hebreos tocante a todo esto. Y ahí dice, ahora sí, mía la venganza, yo daré,
el pago. Y luego el versículo que sigue de ese dice, y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El juicio, o sea, el juicio por el pecado, la misericordia ha cesado, la gracia ha terminado. Ahora viene el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué Dios va a hacer eso? Porque has ignorado su palabra, porque has pisoteado su Hijo. Pero es que si Dios es amor, ha sido amor, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en las manos de este Dios vivo y airado contra el pecado. O sea, Dios te ha dado la oportunidad, Dios te ha llenado de misericordia, de favores. El salmista lo dice muy claro. Dios te ha puesto mensajeros, te ha enviado hasta tu casa quien toque la puerta y te presente el Evangelio de Jesucristo. Y tú te has dado el lujo de burlarte, de rechazarlo. Y ahora se acabó la misericordia. Juicio sobre tu vida. Es la realidad, hermano. Es la realidad. O sea, se ha terminado. Del mismo altar de oro, del mismo altar donde fluían las oraciones para misericordia, para perdón, ahora viene juicio. Wow. Y esto me recuerda lo que Dios le dijo a la civilización allá durante el diluvio, cuando en Génesis 6:3, ¿verdad? No contenderá mi espíritu para el hombre, con el hombre para siempre. No siempre voy a estar luchando con estos necios, con estos tercos. Se acabó. Y es lo que está sucediendo aquí. Primera de Reyes 1:50 y 2:25 también dice que en el pasado algunos de aquellos hombres o aquellos judíos se aferraban a los cuernos de aquel altar por misericordia. Y si usted lee esos pasajes, usted va a ver, iba donde uno de aquellos hombres se puso en contra del rey y luego mandaron para matarlo, y aquel corrió al altar de bronce, al altar de oro, y se aseaba de los cuernos pidiendo misericordia. Cuando muere el rey David, uno de sus hijos tomó el reino y no le pertenecía a él, le pertenecía a Salomón. Salomón lo mandó a matar. Y este corrió al altar y se asió de los cuernos pidiendo misericordia. En el capítulo 2, versículo 25, hubo otro que iba siguiendo a este hombre y llegó al altar también lo mismo y se tomó de aquellos cuernos pidiendo misericordia, pidiendo gracia. Pero ahora de ese mismo altar saldrá el juicio para la vida, para los hombres. No hay misericordia, se ha acabado. Y Dios va a ejecutar el juicio que tiene preparado para la humanidad. ¿Por causa de qué? Del pecado. O sea, no queda piedad ahora. ¿Sí? El ángel está preparado, está listo para tocar su trompeta y luego soltar aquellos 4 ángeles que están atados para traer juicio sobre la tierra. Ahora, permítame leer el comentario sobre Hebreos aquí, un comentario muy apropiado para esto, lo que les mencioné ahorita, Hebreos capítulo 10, y sobre esta misma escena, de hecho, no me he salido del tema. Hebreos capítulo 10, versículo 28, mire cómo dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificada y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Note qué tremendo es esto. Por eso les digo, es muy importante entender qué Dios le estaba dando a Israel desde el comienzo, porque al final termina igual. Y muy claro el escritor de Hebreos que está muy familiarizado con lo que es el Antiguo Testamento. Por eso yo me atrevo a decir que es Pablo, pero no sé quién escribió eso, pero casi digo, este es Pablo, a como está escribiendo aquello. Posiblemente había otros también eruditos muy buenos conocedores del Antiguo Testamento, ¿verdad? Varios. Entonces dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esa era la ley. Pero nota el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo los pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? Ya hablábamos del altar. Tipifica un sacrificio. ¿Sí? Y la única forma de que Aarón
o el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, era a través de un sacrificio para presentar ofrenda por perdón de pecados. Y aquí dice el escritor, si por la ley merecía la muerte aquel por 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que van a merecer por hollar, por pisotear, por ignorar la sangre del pacto a través de Jesucristo? Y eso es lo que viene en el capítulo 9, versículo 13 de Apocalipsis. Han ignorado, han pisoteado a aquellos hombres el evangelio de Jesucristo y ahora les espera una horrenda condenación de juicio. Y han tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual, note, fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Y todos los que han rechazado a Cristo en este periodo y todos los que lo rechazarán en el futuro, de aquí hasta que lleguemos a ese día, todos estos estarán a la merced de todos estos juicios, sin excepción. A menos que el día de hoy usted crea al evangelio de Jesucristo, entonces será salvo de aquello. Pero déjeme leer el versículo 30 y miremos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y nota el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, este es el fin de la misericordia, hermano, para esta gente. Esto es cuando la misericordia ha llegado a su fin. Es cuando el pecado ya ha hartado a Dios de todo esto. Dice, no más. Se acabó. Entonces, eso quería anotar en cuanto a la voz que sale de aquel altar, de dónde viene, del altar de oro, que tipificaba el altar de oro, que está sucediendo ahora en este pasaje aquí. Ahora, vamos a la orden de liberar a aquellos cuatro ángeles. Segundo punto, ¿sí? La pregunta, ¿quiénes son estos 4 ángeles? Note el versículo 14. Y decía al 6º ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así que uno le dice al 6º ángel, aquella voz que sale del altar, ¿verdad? Le dice al 6º ángel, libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y esto también es fascinante. Es fascinante esta parte de aquí. ¿Qué es fascinante? Los 4 ángeles no. El río Éufrates, muy fascinante. Pero ¿quiénes son estos 4 antes de llegar al río Éufrates? ¿Verdad? Primero vamos a definir quiénes son estos 4 y luego identificamos el asunto del río Éufrates. Porque el río Éufrates es uno de los ríos más importantes en toda la Biblia. Muy importante. Lo va a encontrar en todas partes. Y eso a mí me asombraba cuando miraba esto. Pero bueno, ¿quiénes son estos 4 ángeles y por qué están atados, verdad? Bueno, antes que nada usted va a las Escrituras y dice que los santos, nunca dice que los santos ángeles de Dios van a estar atados, porque los santos ángeles de Dios siempre hacen la voluntad, están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Entonces, para comenzar, estos ángeles están atados, no son santos ángeles, ¿de acuerdo? No pueden ser santos, porque Dios nunca va a atar a un santo, ¿o sí? ¿Lo atará? ¿Sí? Entonces, no pueden ser santos, ¿por qué? Porque ¿por qué tendrían que estar atados? La única razón por la que se ata a alguien es para evitar que haga algo que no debe hacer. Por ejemplo, cuando un perro es bravo, usted lo amarra, porque está mordiendo a la gente. Tiene que amarrarlo porque es un chucho que está peligrando, ¿verdad? Yo tenía un caballo que lo soltaba allá en la yarda y cuando me acordaba ya tenía la cabeza dentro de la cocina. Tenía que atarlo ahí, amarrarlo allá afuera del corral, porque se metía hasta la cocina aquel. Era tan vivo que sabía cómo abrir la puerta de la cocina, el mugroso. Y hay caballos así, son muy vivos. Entonces hay que amarrarlo para que no haga lo que no debe hacer. Puede caerse, puede golpearse, puede desbaratarme en mi cocina. Entonces hay que amarrarlo, ¿verdad? Bueno, a estos están atados, ¿sabe por qué? Para evitar que hagan, ¿sí?, lo que no deben hacer, ¿cierto? Los santos ángeles de Dios
no hacen lo que Dios no quiere hacer, hacen lo que Dios quiere hacer. Pero entonces, ¿quiénes son estos? Bueno, demonios. Y vaya, ¿qué nivel de demonios son estos? ¿Por qué cree usted que están atados? Estos parece que son peor que el diablo, hermano. Aquí sí que los discípulos sobrepasan al maestro, ¿verdad? Bueno, muchos aspectos negativos aquí, ¿sí? No tenemos que atar a alguien que está haciendo lo bueno, sino a alguien que está haciendo lo malo, para evitar que sigan haciendo lo malo. Entonces, estos están atados porque están en contra de hacer la voluntad de Dios. Y están atados para que no sigan actuando hasta que Dios los suelte para hacer el trabajo que están por hacer de acuerdo a lo que Dios tiene para ellos hacer. Entonces, para comenzar, el hecho de que diga ángeles no se refiere a ángeles buenos, son demonios. Son demonios que se vinieron junto con Satanás y que en algún momento empezaron a hacer cosas que no deben hacerse y Dios dijo, ok, guárdense, ustedes están muy bien y los quiero para este día, aquí los voy a tener amarrados, pero lo interesante es el lugar donde están atados, ¿verdad? O sea, están atados, bueno, restringidos y significa pues que están simplemente restringidos de hacer lo que a esto les gusta hacer. Están en un estado o condición de estar privados de hacer de algunas cosas que les gusta hacer. Así que 4 demonios atados, ángeles caídos. Otro asunto, estamos después allá, pero déjeme ir acá rapidito donde quiero. Son las 9:55, hermano, no voy a acabar de llegar para el río Éufrates, ¿verdad? Además lo vamos a empezar. Pero note, qué interesante notar esto porque Satanás, de hecho, quiere a sus demonios más feroces sueltos. Él los decía sueltos. Y estos como que los demonios sabían que existía ese lugar donde estaban algunos atados. De hecho, cuando vamos a los evangelios, miramos ahí el endemoniado gadareno, ¿verdad? Lucas nos explica que cuando Jesús pasó por aquel lugar, llegó aquel y se postró ante él. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo del Dios viviente? Nuestro tiempo no ha llegado, ¿por qué nos atormentas? Y el Señor comenzó a reprender, los reprendió. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Empezó a reprenderlos y dijeron, por favor, no nos mandes al abismo o al pozo del abismo. No nos ates allá, no queremos estar encerrados. ¿Recuerdan esa? Ellos conocen esos lugares donde están esos demonios atados. Y de hecho no debe ser un lugar muy agradable para estos demonios. Pero una vez que sean sueltos este tipo de gente, imagínense la grande maldad que harán sobre la tierra. Imagínense la adrenalina que estos traerán para salir a hacer el mal, porque están para eso, para hacer el mal. ¿Sí? Y recuerden, todo porque han ignorado el sacrificio perfecto, la ofrenda única para ser liberados de todo esto, a Jesucristo. Y estos están liberados aquí. Y Satanás los quiere sueltos. Va a llegar el momento, ¿sí?, en que serán sueltos, pero para cumplir con un trabajo específico que Dios tiene para ellos. Ahora sí, vamos a entrar aquí, ¿sí? Junto al gran río Éufrates, son las 9:57, lo voy a dejar con tarea, hagan su tarea en casa, estudien qué significa el río Éufrates, cuántas veces lo encuentran en la Biblia, anótenlas. Allí en su casa hagan su estudio ese, no traigan con tarea, pero estudienlo, para que vean la importancia del río Éufrates. Y luego, la semana que entra, entramos ahí, versículo 14, y vamos a ver por qué están atados en el río Éufrates, ¿sí? Hermanos, vamos a pasar acá. Dios les bendiga. Vamos a orar, ¿qué le parece? Baje su rostro y está sentado y vamos a orar esta mañana. Una vez más, Señor Dios y Padre nuestro, nos llegamos delante de ti, agradecidos, Señor amado, por este día, por esta mañana, que, Señor, pudimos darnos citas y, Señor, analizar un pasaje más de tu palabra. Gracias, Padre, muchas gracias te doy, porque podemos ser, Señor, entender, mirar, Señor, entender, captar, percibir, asimilar esta palabra tan grande. Y gracias porque es a través de tu Santo Espíritu, Señor, que podemos nosotros tener esa revelación. Pero ¿cuántos hay, Señor, que aún no han alcanzado esto? ¿Cuántos hay que aún siguen ignorando ese sacrificio? Que aún siguen pisoteando esa sangre que fue derramada a favor de ellas. Hoy que todavía hay misericordia, hoy que todavía estamos, Señor, bajo esa gracia, yo ruego, Señor amado, que a través de tu Espíritu Santo
tú ilumines esas almas, Señor, puedan tener su razonamiento abierto para que así, Señor, tu Santo Espíritu llegue y traiga esa revelación a sus vidas. Yo te ruego por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Gloria al Señor.